Hola a todos y bienvenidos a Languages with Kiki. Yo soy Kiara y hoy voy a hablar de idiomas, cómo aprender idiomas más rápidamente, cuáles son los trucos que a mí me han ayudado en lo personal y espero que sea un vídeo entretenido e interesante. Es una pregunta que me llega muy a menudo. ¿Cuántos idiomas hablas y cómo puedo aprender tantos idiomas? ¿Cómo puedo aprender un idioma fácilmente y rápidamente? Entonces, lo primero que quiero decir, y si no han visto mi otro vídeo donde cuento algunas historias que son como motivacionales a la hora de aprender idiomas, pueden encontrarlo en mi canal. Pero bueno, hoy voy a hablar de, como dije, trucos que a mí me sirvieron mucho para aprender idiomas. Bueno, el truco más antiguo, digamos, que tengo es algo que comenté en mi otro vídeo. Cuando tenía como 11, 12 años, o 12 o 13 años, empecé a estudiar inglés y se me hacía muy difícil porque el inglés, como ustedes saben, es muy distinto del italiano, francés, español. Así que habían muchas palabras que yo no entendía y no entendía la estructura del idioma. Entonces lo que yo hacía, como me encantaba tanto Nirvana, era tomar un libro con los textos de las canciones. Y entonces había el texto en inglés y el texto en italiano y yo trataba de adivinar cuáles palabras significaban qué, cuál era la estructura y eso. Y lo que pasó con esa técnica, y creo que por esa razón no es como la técnica ideal, es que muchas veces piensas que una palabra significa algo y luego no es así. Digamos, esa técnica comparativa de comparación, esa técnica de comparación me ayudó muchísimo para entender la estructura del idioma. Y no sé si puede servir a alguien más, pero a mí sí que escuchar música y tratar de entender las canciones es divertido y es muy útil también. Algo que recomiendo muchísimo es mirar vídeos. ¿Cómo se llama? Mirar films en ese idioma, el idioma que quieres aprender, con subtítulos en tu propio idioma para empezar y después en ese idioma. O sea, por ejemplo, si tú quieres aprender inglés, puedes mirar la película en inglés con subtítulos en español para empezar. Y luego cuando ya como que entiendes un poquito más, puedes mirar la misma película, en inglés con subtítulos en inglés. Y allá se te va a hacer mucho más fácil porque generalmente es mucho más fácil entender un texto que podemos leer escrito que entenderlo hablado, ¿no? Entonces creo que ese es un muy buen truco para aprender más rápidamente. Yo en mi anterior vídeo dije que hablo francés y cuando era una niña es cuando yo estudiaba más francés y me acuerdo que tenía un nivel bastante alto en ese entonces, pero cuando no practicas un idioma, aunque sea tu propio idioma, lo vas a olvidar. Vas siempre a olvidarte alguna que otra palabra y a mí me pasa eso con el francés. Cuando yo escucho vídeos, ya que sean 5 o 6 vídeos en YouTube, yo siento que puedo hablar con mayor fluidez en francés. Es increíble. La diferencia es casi instantánea. Entonces es muy importante practicar. A la hora de aprender un idioma, lo más importante es tener esa inmersión en la cultura de ese idioma, que rodea ese idioma y el idioma en sí. Es importante si tienes la oportunidad de comunicar con personas nativas de ese idioma. Hay servicios que se llaman Tandem en Italia, pero se llaman Buddy en otros países. Language Exchange creo que también es un sitio muy conocido, en el que tú puedes encontrar un amigo que habla el idioma, un amigo en línea, digamos, que habla el idioma que tú quieres aprender. Entonces ustedes pueden quedar, ¿no?, para ir a tomar un café en su ciudad, o lo pueden hacer
por internet. En Skype ustedes pueden hablar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero aprender francés y la persona quiere aprender italiano, yo le voy a hablar italiano y él o ella me va a hablar en francés a mí, y así uno puede ir aprendiendo más palabras. Es entretenido y también vas a aprender el idioma que se habla en ese país ahora, porque lo que yo veo por lo general es que en las escuelas nos enseñan el idioma estándar, clásico, pero no es el idioma que ya se habla en el país. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando estudiaba en la escuela francés, me parecía una lengua encantadora. Cuando fui una vez en París a los 16 años, yo no lograba entender cómo hablaban las personas, porque usaban palabras distintas, porque el habla es muy, muy, muy distinto de lo que te enseñan en la escuela. Así que es muy importante la comunicación. Es muy importante escuchar y entender personas que hablan el idioma que actualmente se habla en ese país. Entonces, cuanto más puedas practicar con nativos, mejor. Si tienes la oportunidad de visitar el país, por supuesto que eso es ideal, porque puedes no simplemente vivir el idioma, escucharlo, practicarlo, puedes también como tener una experiencia cultural también, pero no siempre es posible. Entonces, si no es posible, puedes buscar vídeos, tratar de conocer un poco más lo que rodea la cultura de ese idioma. Y cuando tú te enamoras de una cultura, de un idioma, es mucho más fácil aprenderlo. Hace muchos años, y esto creo que lo dije en unos cuantos vídeos, escuché una teoría, no me acuerdo el nombre preciso de esa teoría, pero era la teoría de los filtros, digamos. ¿Qué es un filtro? Un filtro es una pared invisible entre tú y el idioma que quieres aprender. ¿Y qué pasa? Que cuando tienes a un profesor muy estricto, y tú tienes miedo de ese profesor, le tienes miedo a esa persona, o también una persona de tu familia te está obligando a aprender ese idioma, como le pasa a los niños cuando los obligan, por ejemplo, a aprender algunos idiomas y ellos no quieren, o a aprender piano, o lo que sea. Lo que pasa es que el filtro, la pared se levanta. Entonces va a ser mucho más complicado aprender, porque todo lo que vas aprendiendo te lo vas olvidando, porque estás como con esa tensión y tienes un filtro realmente entre el idioma y tú. Pero esto pasa muy a menudo cuando ves esas personas que en pocos meses hablan un idioma casi perfectamente, y he conocido a algunas personas así. ¿Cuál es el truco? Ellos tienen un filtro muy bajo, la pared baja, 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 porque esas personas quieren realmente aprender el idioma, no tienen miedo a hacer errores. Pues obviamente si tenían algunos conocimientos previos, o si el idioma que estás tratando de aprender es muy parecido al tuyo, va a ser más fácil. Por ejemplo, yo conozco un chico que habla francés, inglés, y acaba de aprender italiano, pero habla un italiano perfecto. O sea, si hace errores, son errores son errores chiquitos, pero en 6 meses él está hablando italiano perfectamente. puede hacer discusiones sobre filosofía, sobre temas complejos. Y yo le dije, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo has hecho para aprender italiano, entenderlo de esta forma? Y bueno, esta persona realmente quiere aprenderlo, se enamoró de la cultura, viajó allí. Creo que escuchó muchísimo a las personas que hablan italiano y, en fin, él aprendió muy rápidamente. Todo esto es posible. Lo que tienes que hacer si quieres aprender un idioma de forma rápida es rodearte de ese idioma, de la cultura de ese idioma. Leer mucho, leer libros, aunque al principio no entiendas tantas cosas, después se va como todo va a cobrar sentido. Entonces lee, escucha vídeos. Si te interesa, por ejemplo, el maquillaje, pongamos, tú puedes encontrar youtubers que hacen maquillaje y eso en italiano, si quieres aprender el italiano, y escuchar cómo ellos hablan, escuchar cómo estructuran las frases. Y bueno, después con la gramática y todo eso puedes tomar un curso, pero también puedes simplemente estudiar tú solo algunos
algunas estructuras gramaticales que son las más frecuentes. Y lo más lindo es que en YouTube se encuentran muchísimos cursos gratis, totalmente gratis. Entonces hay un sinfín de vídeos para aprender y es hermoso eso. Bueno, estos son los trucos principales que me vienen a la mente ahora. Si tengo otros, seguramente voy a hacer otro vídeo de este tipo. Espero que estos trucos hayan sido interesantes. Y bueno, si no han visto mi otro vídeo, voy a poner el link en alguna parte o al final del vídeo. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos pronto y que tengan un lindo día. ¡Chao!